soluciones particulares de ecuaciones diferenciales homogéneas. No homogéneas, ok. Entonces, tenemos una ecuación diferencial no homogénea y la solución particular que satisface esta ecuación se puede obtener en términos de funciones de Green. Y para demostrar con funciones de Green que la solución es la que se propone, hay que derivar esto. En estas notas que les puedo enviar por aquellos que no estén familiarizados con la regla de derivación de Leibniz, de integrales paramétricas, se les llama integrales paramétricas porque esta variable es un parámetro arbitrario. Ustedes calculan la integral como si t fuera una vil constante numérica. Entonces, esto es una integral que depende de un parámetro. La variable de integración siempre es muda, le pueden poner cualquier valor. Lo que hay que destacar aquí es que pues, esto es un parámetro y lo que queremos es derivar esto con respecto al parámetro, ¿no? T. Cuando ustedes integran, el resultado obviamente que va a depender de este parámetro. Esto es una constante con respecto a la integral, ¿eh? No depende de tau. Ahora, esta regla es una extensión del teorema fundamental del cálculo. ¿Qué dice? ¿Qué dice esta regla? Bueno, para calcular esta derivada, el primer término se calcula metiendo este operador y manteniendo estos dos como si fueran constantes. Y dado que solo g depende del parámetro t, pues esto no depende de t, lo dejamos a un lado. Ese es el primer término, derivar bajo el símbolo de integral, ignorando que estos límites de integración pueden depender del parámetro. Ahora, los otros dos términos consideran que estos límites de integración pueden depender del mismo parámetro t. ¿Y qué dice la regla? Bueno, lo que se va a hacer es lo siguiente. Vean, primero se deriva esta función con respecto al tiempo. Y el integrando, todo esto integrando, se va a evaluar en tau igual a phi. Si ven, tau se reemplaza por phi. Esto es una consecuencia directa del teorema fundamental del cálculo. Finalmente, se resta. ¿Por qué se resta? Porque se trata de un límite de integración inferior. Ahorita les doy la demostración. Entonces, este término toma en cuenta la posibilidad de que phi dependa de t. Entonces, esta phi primero se deriva con respecto al parámetro t y en forma análoga a lo que teníamos acá, el parámetro tau se sustituye por este límite de integración que depende de t, ojo, estas son funciones de t, phi depende de t. Ese es todo el chiste de la regla de derivación de Leibniz. No tiene nada del otro mundo. Bueno, aquí particularizo esta regla, la voy a particularizar al caso en que esta phi es una constante numérica, un tiempo t subíndice 0, y esta otra phi es simplemente t. Entonces,
¿cuánto vale la derivada de este número? Pues esto es T0, ¿no? Y en automático su derivada vale 0. Esto es T, pues su derivada vale 1, ¿no? Entonces, todo esto desaparece, esto es 1, y nada más nos quedaría este término, lo que nos da este término. Esa es la regla de derivación de Leibniz. Y para los que quieran checar la demostración, aquí está, solo uso la regla de la regla de la cadena y el teorema fundamental del cálculo. Vean, se define esta función como función de 3 variables, se calcula su derivada, cada variable depende de t, del parámetro t. Fíjense que esto es parecido a la derivada lagrangiana, ¿no? Digo, euleriana. Esto sería lagrangiano y esto con un carácter euleriano. Entonces, se deriva h como función del tiempo usando la regla de la cadena. Y aquí salen los límites, las derivadas de los límites de integración. Lo único que nos queda es calcular esto, ¿sí? Yo les recomendaría que, ¿quieren que les envíe estas notas? Es página para que recuerden la regla de derivación de Leibniz. Sí, profe, estaría bien. Sí, profe, por ¿Sí? favor. Bueno, entonces es página 8. Página 8, va. Ups. Planeación de curso, liga y responder a todos. Y nos vamos a meteorología dinámica 1, 1. Creo que es aquí, ¿verdad? 1, 1. Y son estas notas. Nada más hay que revisar. Les voy a pasar la página. Quedamos que era la página 8, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí está, página 8. Les voy a poner aquí, página 8. Regla de derivación de Leibniz de integrales paramétricas. Ya, ustedes entienden lo que quiero decir. Ok, cerramos. Regresamos al problema. Quiero de estas notas, ¿no? Ok. Entonces, vean esto. Capítulo 3, sección 3. Es muy fácil demostrar esto usando la regla de derivación de Leibniz. Aquí tienen, bueno, un 0 como constante, como límite de integración. Usando esta regla es obvio lo de abajo. ¿Por qué? Nada más calculen este producto. Este es un vector columna por matriz. Entonces, ¿cuáles son los elementos de este producto? Pues los elementos de este producto son G de IJ, FJ. ¿Están de acuerdo? Y aquí tendrían, vean, nada más le tenemos que agregar aquí dos índices, IJ y J. Con esta notación ya estamos representando el producto de matriz con vector columna. Entonces nada más aquí le agrego IJ nada más le agregamos aquí IJ, aquí J y aquí IJ con FJ. Vean, nada más le agregamos los subíndices.
para indicar operaciones de vector columna con matriz cuadrada. Y esta expresión es exactamente el formato con índices de estas operaciones matriciales. Matriz, vector columna, matriz, vector columna, matriz, vector columna. De aquí es inmediato lo de abajo. Nada más le agregan los índices, aquí y en automático esta expresión, todo esto es lo de abajo. ¿Qué les parece? Le entendí. Ok. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Y para qué queremos esto? Bueno, pues queremos calcular, queremos demostrar por derivación directa. Lo que queremos demostrar por derivación directa es calculando directamente la derivada, queremos demostrar que la solución de este problema G es la exponencial. G de t tau es exactamente E de m por t menos tau. Y derivar esto con respecto a t, pues es fácil, ¿no? Ya saben, la derivada de la exponencial es m por la exponencial misma, ¿no? Ya les resolví el problema. Está sencillo, ¿no? ¿Cómo ves, Maximiliano? Sí, está sencillo. Sí, ya. ¿Ya? Ahora sí, todo queda tan claro como las aguas negras de la Ciudad de México. Está bien. Voy a borrar. Sí. Otra pregunta. Creo que Aranza tenía dudas. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Más dudas? Tengan la confianza de preguntar, chavos. No se queden con las dudas. Yo tenía una duda, profe, pero es como más sencilla. Nada más para que fuera, no sé si nos podría apoyar resolviéndolo, porque como que no me quedó claro. Suéltala, órale. Es igual del mismo archivo del 1.1 que estaba diciendo más, ajá, en la sección 2, pero yo tenía duda en el 2.2. 2.2. La sección 2, el problema 2.2. Tú tienes dudas aquí. Ajá. Usar inducción matemática para demostrar que una matriz diagonal tiene una potencia késima, tiene esta potencia. Compañera, ¿no viste inducción matemática en bachilleres?
Yo vengo de bachilleres. Sí, pero es que, bueno, yo me confundí, es que me empiezo a confundir. Por eso, no sé si me puedes. Bueno, eso quiere decir que les tengo que poner más demostraciones matemáticas que ejercicios numéricos para que sacudan las neuronas. ¿Tú qué opinas? ¿O quieres más numéricos y menos demostraciones? Sí, A ver, estaría bien ¿sí? más demostraciones. Bueno, tú supones que una proposición es válida, en este caso, para k igual a 1. Bueno, primero lo verificas para k igual a 1. Pues es obvio, ¿no? Pues es la definición misma de la matriz diagonal. O si quieres hacerlo para k igual a 2. Aquí es la definición de la que partes. Esto es, así se define m. Pero ¿cuánto vale m cuadrada? Vamos a comprobarlo para k igual a 2, ¿no? ¿Cómo se comprueba para k igual a 2? Pues por cálculo directo. Lambda 1, lambda 2, lambda 1, lambda 2. Si haces el cálculo directo, pues te va a quedar exactamente lambda 1 al cuadrado, 0, 0, lambda 2 al cuadrado. ¿Hasta aquí vamos bien? Ojo, todavía, primer paso, demuéstralo para un valor de k, tu proposición. Ya lo demostré para k igual a 2. Ahora lo que hay que demostrar es que si la proposición es válida para una k, esto implica que la proposición es válida para k más 1. Eso es inducción matemática. Y como k es mayor o igual, como ya lo demostraste para k igual a 2, fíjate, ¿qué dice inducción matemática? Bueno, ya lo demostraste para k igual a 2. Ahora demuestras para una k arbitraria que si tu proposición es válida para una k arbitraria, es válida para el siguiente valor de k. Eso es lo que hay que demostrar. Entonces, vamos a hacerlo, ¿no? Suponemos que es válido para k. Eso es decir, damos por hecho que esta k, que esta potencia es esto. Ya, eso lo damos por hecho. ¿Qué tal si ahora queremos demostrar que la proposición, que el hecho de que esto sea válido implica que es válido para k más 1? Bueno, vamos a multiplicar por ambos lados por m, ¿no? ¿Te parece? Multiplicamos esta ecuación por m. Eso nos da m k más 1. Y al multiplicar por m, digo, sí, por la misma matriz m, calcula este producto. Entonces es lambda 1 por lambda 1 a la k, pues eso te va a dar lambda 1 a la k más 1. El otro elemento es 0, 0. Ya no la mente. Lambda 2 por lambda 2 a la k nos queda lambda 2 a la k más 1. Lo que estamos demostrando es que si es válido para una k, es válido para el siguiente. Eso es inducción matemática. Y como k es arbitraria, pues esto es válido para todo valor de k. Eso es inducción matemática. ¿Alguna pregunta? No, profe, es que sí lo había hecho, pero quería ver si sí estaba bien porque como que me confundo de repente. Pero sí, ya me quedó muy claro. Muchas gracias. ¿Eres Aranza? Sí, soy Aranza. De hecho, le mandé un correo diciendo que si no sabía dónde podría conseguir igual las respuestas para verificar si los ejercicios que estaba haciendo estaban bien, porque luego de repente como que se me van unas cosas y así podía ver si sí al final llegué. O sea, no quería el procedimiento, solo como que la respuesta. Pues, pues no tengo
No tengo las respuestas de todos, porque creo que no es necesario. Nada más hay que saber hacer bien el algebrita. Ya estos son, varios de estos ejercicios son repaso de métodos matemáticos. Pero no importa, pregunten. Si me preguntan, ¿dónde están las respuestas? No las tengo. Pero en clase podemos ver las respuestas de todo lo que quieran ustedes, ¿va? Ok, profe, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Chicos y chicas, dudas. ¿Quién empezó con la tarea que les envié el viernes? Me dediqué 2 días a reescribir estas notas y además le agregué varios ejercicios. Bueno, a estas alturas debe quedar muy claro que este campo de velocidad lineal, recuerden que esto representa la velocidad como vector columna. Este campo de velocidad genera estas trayectorias, ¿no? Es un caso bastante general porque además la matriz aquí, aunque estamos considerando matrices de 3 por 3, este resultado es válido para matrices de n por n. Es completamente válido. Entonces, esto nos da mapeo lagrangiano y mapeo euleriano, ¿no? Ahora, nada más quiero señalar, ¿quién ha empezado a hacer estos ejercicios? Pregunta. Yuhu. No se amontonen. Uno. ¿Alguien por ahí? ¿Quién dijo yo? Solo un inciso. Pues escucha el ratón que anda por aquí. Están buenos los chapulines, se los recomiendo. Déjenme sacudir el teclado porque si no, uy, creo que le tengo que parar. Va a quedar todo lleno de buenos chapulines. ¿Qué onda? ¿Quién empezó con esto? ¿Alguien dijo yo? Yo solo he hecho el inciso A. ¿Quién dijo yo? ¿Quién? A ver, ¿quién es yo? Dania. Tania. Muy bien, Tania. ¿Qué ejercicios has empezado a hacer? ¿Tienes alguna pregunta de aquí? No, por el momento no. Es que me confundí porque ya estaba estudiando estas notas, bueno, repasando. Y no olvidé que primero tenía que repasar las que mandó la primera semana, bueno, antes de la primera clase. Y me pasé Ajá. las otras notas y ya se las dejé pendientes, pero espero poder continuar. Bueno, a ver, ya les acabo de enviar la planeación. De hecho, aquí viene un plan de trabajito, ¿no? Entonces, el primer repaso, no, ojo, no se vayan a clavar. Váyanlo haciendo poco a poco, no lo tienen que hacer todo para mañana, ¿no? O sea, el primer repaso nada más era con matricitas de 2 por 2 integrar un campo de velocidad lineal. Pero en estas notas vienen ejercicios con matrices de 3 por 3. Entonces, esto es un repaso y a su vez una leve extensión de lo que ya vieron en métodos matemáticos para meteorología. Una leve extensión para trabajar matrices de 3 por 3. Aquí están. Ya hay que empezar, bueno, en este trimestre ya es obligado trabajar problemas tridimensionales. Ahora, el planteamiento en realidad aquí, pues, les digo que vale n por n. Entonces, hagan algunos ejercicios. Bueno, concéntrense si quieren en los ejercicios del examen. Y si tienen dudas, pues le pueden preguntar a Daniel. Tuvo casi 10 perfecto, ¿no? Si tienen dudas, me preguntan a mí o a quien gusten, pero
todo aquí, todos los ejercicios aquí, les había dicho que les había puesto que eran opcionales, ¿no? Sí, aquí están. Opcional, opcional, opcional. Es repaso de métodos matemáticos y una leve extensión para matrices de 3×3. Bueno, entonces eso trabájenlo poco a poco. Ya aquí en lo que está marcado con amarillo ya es un tema y ejercicios. Estos ejercicios son repaso de métodos matemáticos, pero me interesa que se familiaricen con otras referencias. ¿Ok? Entonces, aquí el único tema, a ver, realmente nuevo es el concepto de traza. Entonces, compañerita, ¿ya empezaste a hacer los ejercicios cómo se llama, de esta carpeta o todavía no? Aquí reescribí estas notas para que sigan integrando campos de velocidad, pero nótese lo siguiente. Aquí el campo de velocidad lineal en X, Y, Z con una matriz de coeficientes constantes, pues es un formulazo. Esto se integra con esta fórmula, ¿no? Esto es un formulazo. Aquí el chiste está en calcular la exponencial. La exponencial de una matriz cuadrada es otra matriz. ¿Quién es esta matriz? ¿Qué elementos tiene? ¿Quién sería E1, 1? ¿Quién es esta matriz? ¿A qué converge la serie infinita del exponencial? ¿A qué matriz converge? Bueno, solo hemos visto la forma explícita del exponencial para matrices de 2×2. Ahorita no les voy a pedir que resuelvan problemas en 3 dimensiones porque todavía no les enseño bien a calcular la exponencial para una matriz de 3×3. Repito, todavía no les enseño a calcular una matriz, la exponencial de una matriz de 3×3. Esto lo vamos a ver, yo creo que la próxima semana o el viernes o el jueves. Entonces, dado que no hemos visto este tema, los ejercicios solo consideran problemas bidimensionales en el plano XY. Ahora, esto es formulazo. Integrar el campo de velocidad para obtener mapeos lagrangiano y euleriano en los casos siguientes. Esto es formulazo. Ya conocen cómo calcular los elementos de la exponencial para cualquier matriz. ¿En dónde viene eso? Eso viene en unas notas que ya les pasé, ¿no? Que vienen acá. ¿Dónde venía? Notas, creo que eran estas, ¿no? No. Creo que aquí, no sé si venga aquí, les pasé unas notas donde viene a ver, déjenme ver. Son estas. Aquí está. En estas notas viene el cálculo de la exponencial elemento por elemento. Es una matriz. Entonces se calcula la descomposición hidrodinámica y aquí está. Elemento por elemento, ¿no? ¿Quiénes son los elementos de esta matriz? Aquí está. Es este escalar multiplicando a cada elemento de la matriz cuadrada. Esto para un caso. Para el caso con eigenvalores complejos, nada más sustituimos funciones hiperbólicas por trigonométricas. ¿Quién es la matriz B? Aquí por acá la defino la matriz B, ¿no?
A caray, ¿a poco se me pasó? ¡Ah! Ok, está bien. Sí. De esta expresión ustedes pueden inferir quién es la matriz B. La matriz B se obtiene con alfa igual a 0. Así de simple. ¿Quién es la matriz B? La matriz B mayúscula es A, B, B menos A. Esa es la matriz B. Tan, tan. ¿Ok? Y para el caso con eigenvalores repetidos, aquí viene cuáles son los elementos del exponencial. Entonces, el caso 2 por 2 ya está más que visto, ¿sí? Y esto ya está más que visto. ¿Cómo calcular la solución de este problema, ¿no? De esta ecuación con estas matrices y vector, ¿no? F es un vector. Bueno, les comento, aquí lo que agregué son ecuaciones diferenciales no lineales. La primera sí es lineal. Vean, ¿cuál es el campo de velocidad correspondiente aquí? Bueno, V, que es V. El primer caso es lineal, ¿no? Este caso que es X entre 1 más T. Después sigue Y. Bueno, ¿y qué es esto? Pues esto no es otra cosa que la derivada con respecto al tiempo de XY, o lo que es lo mismo, la velocidad en X, ¿a qué es igual? Es igual a X entre 1 más el tiempo. Pregunta, ¿cómo integramos esta ecuación diferencial? ¿Cómo se integra? ¿Cómo se le llama al método para integrar esta ecuación diferencial ordinaria de primer orden? ¿Cómo se le llama al método? Ya llevaron 5 cursos de ecuaciones diferenciales, ¿no? Son variables separadas. Exactamente. Esta es una ecuación diferencial con variables separables. Todas estas las ecuaciones no lineales como esta son ecuaciones con variables separables. Para esta ecuación, ¿qué tenemos? U es la derivada de X con respecto a tiempo. Y esta que es igual a X cuadrada por T. Nuevamente, esta es una ecuación con variables separables. Perdón, aquí nos quedaría T por dt. Entonces, las ecuaciones no lineales son ecuaciones con variables separables. Todo lo que tenga que ver con X de un lado y lo que tenga que ver con T del otro lado, aunque no sean lineales. Entonces, pues hagan el ejercicio. Esta es una ecuación diferencial lineal. ¿Quieren capturar pantalla? Para que vayan adelantando. En este Listo. caso correspondía a este. B de T. Ok, entonces, pues vean, ¿no? Está muy sencillito integrar estos campos de velocidad, aunque no sean lineales. Bueno, voy a borrar. Aquí las cosas están aparentemente más complicadas porque U depende de X y Y, pero la ecuación para B es una ecuación que ustedes resuelven por separación de variables. Esta ecuación la integran por separación. Y con esta ecuación, ¿qué obtienen? Obtienen a Y como una función del tiempo.
Esto lo sustituyen en la ecuación para X. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es dx en dt es igual a que X por una función de el tiempo. ¿Quién es esa función? Esa función es y como función del tiempo. Eso ya lo calculamos integrando la segunda ecuación por t. Y esto nuevamente es una ecuación de variables separables. ¿Les parece? Es tan sencillo, ¿no? Si les late, está sencillito, integrar las ecuaciones. Esto, la neta, ya es formulazo, ¿eh? Formulazo. Claro. Aquí, en estos dos casos, van a tener que calcular la integral del exponencial por el vector f. Ahora, yo les doy un tip. Pueden factorizar la exponencial. Perdón, aquí está, ¿no? Está. Pueden factorizar la exponencial y les quedaría e a la mt por la integral de 0 a t e de menos m tau f de tau de tau. Ya nada más calculan esta integral. Y esta integral, ¿qué implica? Bueno, aquí sí está, aquí hay que hacer la talachita. ¿Por qué? Porque esto es una matriz cuadrada. Fíjense que en los dos primeros casos, como el vector f es constante, lo pueden sacar de la integral. En los dos primeros casos, sacan al vector de la integral y solo calculan la integral de la exponencial. Primero calculan la integral y luego multiplican, aquí voy a usar verde, por el vector f, porque es constante en estos dos casos. El caso más talachudo es este, ¿no? F igual a coseno de t por el seno y el seno de t. Coseno y seno. Este es el caso más talachudito. Estos casos son triviales, pues la ecuación es homogénea, solo hay que evaluar la exponencial. Y en estos casos, en estos dos casos, hay que calcular la integral del exponencial. ¿Sí queda más o menos claro? Aquí, déjenme terminar de escribir, nada más factorizamos la f, ¿no? Para estos dos casos, la f es constante. La sacamos del símbolo de integral. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos y chicas? Ojo, no se claven mucho con los ejercicios de la primera carpeta. Váyanlos haciendo poco a poco para agarrar práctica. Pero hay que ir trabajando. Estos siguen siendo, en teoría, matemáticos. Yo en métodos matemáticos no trabajé este tipo de ejemplos, pero tampoco es complicado hacerlo, ¿no? Déjame ver, control Z, voy a borrar. Entonces, esto está sencillito. Hagan un par de ejercicios y continúen. Yo les recomiendo lo siguiente para que no se los coma el tiempo.
Hagan un par de ejercicios, los dos primeros, y váyanse sobre el siguiente tema. Aquí les pido que trabajen con algunos de los ejercicios. Bueno, el 1A, 1D y 1E. Entonces, tomando en cuenta esto, aquí dice, bueno, van a trabajar con los campos de velocidad. Ah, la regué, ¿no? Es 2. Vean que la regué. Es 2A, ¿no? Y 3A. Déjenme corregirlo en caliente. Déjenme corregirlo. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Un ejercicio 0 y tan tan. Este ejercicio ya lo demostré en clase, pero repásenlo ustedes. Para un flujo convergente en el origen, el tiempo que le toma a una partícula llegar al origen es infinito. Entonces, aquí la masa agrego el 1 y tan tan. Con eso se arregla el problema, ¿no? Entonces, ahorita les envío el archivo. Vamos a ver si hay que hacer algún otro cambio. No lo voy a cerrar. Entonces, regreso al archivo. Para los campos de velocidad de los ejercicios 1 y 2 de la sección anterior, hay que calcular trayectorias de partículas, líneas de corriente y trazas. Bueno, en algunos de estos casos de los ejercicios que estoy sugiriendo, trayectorias, líneas de corriente y trazas son diferentes. ¿Por qué? Por ejemplo, vámonos al primer caso. En este caso, aquí el campo de velocidad no es estacionario porque depende explícitamente del tiempo. Entonces, en este caso, las trayectorias, las trazas y las líneas de campo van a ser distintas. Aquí tenemos otro caso con un campo, con una componente que depende explícitamente del tiempo. Nuevamente, en este caso, trayectorias, líneas de corriente y trazas son distintas. Este es otro caso donde hay dependencia explícita, lo mismo que en el de abajo. Entonces, por lo menos, no, pues en todos estos casos, ¿no? Si se fijan, en todos estos casos, el campo no es estacionario y por lo tanto, trayectorias de partículas, líneas de corriente de campo y trazas son curvas distintas. Bueno, no les pido que trabajen todos los ejercicios, es nada más 3 de estos incisos para calcular trayectorias, líneas de corriente y trazas. Obviamente, pues aprovechen lo que van haciendo, ¿no? Formas lagrangiana y euleriana de una propiedad. Bueno, esto lo reescribí. Y vienen pocos ejercicios. Aquí tienen un campo de velocidad no estacionario. Y les repito, el ejercicio 1 hay que repetirlo con estos campos de velocidad. Y una Q dada. Una Q que representa cualquier propiedad escalar. Sigue este tema de derivadas lagrangiana y euleriana de una variable. Esto es regla de la cadena. Ahí está el ejemplito. Y pocos ejercicios. De esta parte, en estas notas, lo único nuevo que no se vio en métodos matemáticos es el concepto de traza. Y lo que sigue aquí, que es, bueno, tarea 2 opcional. Aquí está. Opcional.
porque son ejercicios de métodos matemáticos para meteorología. Pero estos ejercicios a mí me gustan bastante porque con una matemática muy sencilla se empieza a aprender a describir campos escalares meteorológicos o hidrodinámicos, ¿no? Son ejercicios muy sencillitos, pero para entender mejor el concepto de derivada lagrangiana, euleriana, coordenadas lagrangianas y eulerianas. ¿Qué información le podemos sacar a una función en su forma lagrangiana o euleriana? Me parece que estos son ejercicios muy ilustrativos, ¿sí? Y por lo tanto, estos ejercicios los pueden ignorar, ¿no? Ignoren estos, porque ya vienen incluidos en los primeros ejercicios, ¿no? Del archivo de Nelly. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Quieren que revisemos algún tema, algún concepto? Se aceptan sugerencias. ¿Alguien escribió por el chat? ¿No? ¿Qué opinan? Una duda, profesor. Viene, adelante. Quería preguntar sobre justamente el inciso 3 de donde estábamos, que dice obligatorio. Y pues no viene ninguna fecha y quería preguntar para cuándo son. ¿Obligatorio? Ahí dice obligatorio, en el inciso 3, en el ¿De qué archivo que estaba archivo? abierto, en el que acaba de abrir, en la planeación de la semana. ¿De este archivo o de cuál? Ah, aquí. Sí, Ah, aquí el 3. yo dejo de Bueno, compartir pantalla. de esto, ¿verdad? ¿Te refieres? No sé, es que no está compartiendo pantalla. Ah, perdón, disculpa. ¿Te refieres a esta parte? ¿A esto te refieres? Doctor, compañero. Sí, profesor. A ver. Lo que me interesa, bueno, no es un interés personal, ¿eh? Ustedes tienen que aprender a leer distintas referencias de mecánica de fluidos, medio continuo o meteorología dinámica. Varían mucho los estilos y la notación entre autores, varían bastante. Ahora, yo aquí le puse entre comillas obligatoria. En realidad, es una referencia de temas de repaso de métodos matemáticos con ejercicios adicionales. Vámonos a la referencia. O sea, ojo, no están obligados a entregar la tarea. Lo más saludable es que lo hagan para que me puedan plantear dudas. Entonces, ¿y por qué no lo hago obligatorio? Hagan lo que ustedes consideren necesario para ir aprendiendo. No se sientan presionados por hacer muchos ejercicios. ¿Ok? Entonces, de esta referencia, aquí señalo lo siguiente. Me parece una referencia buena. Es de los pocos textos que tienen ejercicios abundantes de los conceptos euleriano y lagrangiano. Es de los pocos textos que sí tiene 16 ejercicios. Bueno, son 3 autores. El libro se llama Introducción a la mecánica de medio continuo. Ahora, señalo aquí, este libro usa mayúsculas para coordenadas lagrangianas y minúsculas para las eulerianas. Al final del archivo vienen las respuestas a algunos ejercicios. Pues yo creo que por eso vale la pena también el texto, ¿no? Porque es de los pocos textos que incluyen respuestas a los ejercicios. Y vamos a echarle un ojo a la referencia. Aquí ya aclaré, mayúsculas son coordenadas lagrangianas, minúsculas eulerianas. Otros textos usan la misma notación, mayúsculas lagrangianas, minúsculas eulerianas.
bueno, como las lagrangianas para mí son coordenadas iniciales, pues yo les pongo subíndice 0. Vamos a checar esta referencia. No es obligatorio, así a chaleco, porque de hecho los ejercicios que tiene son similares a los que yo les propongo, pero estos autores evitan el problema de integrar el campo de velocidad, y eso, en mi opinión, le resta mérito a su trabajo. Esto, en este texto, de ninguna manera se meten con el concepto de mapeo euleriano-lagrangiano como solución de la integración del campo de velocidad. Y eso, pues para mí es fundamental. Desde el punto de vista operacional y numérico, hay que tener presente que hay que integrar el campo de velocidad porque nos da muchísima información. Entonces, en este texto no le entran al problema de campo de velocidad. Vamos a verlo. Aquí está. Cinemática de un continuo. En la cinemática de una partícula, la línea de camino de una partícula es descrita por una función vectorial. Pues aquí está, ¿no? El vector de posición instantánea, donde cada coordenada, aquí cada componente es una coordenada cartesiana. Este es el vector de posición instantánea. Y a estas minúsculas es a lo que les llamamos coordenadas eulerianas. Digo, sí, eulerianas, ¿no? El concepto se extiende pues, a n partículas dentro de un fluido. Fíjense que aquí, ¿qué es una partícula? Pues una partícula es un punto matemático al que se le atribuyen propiedades físicas. Aunque estrictamente hablando, un punto matemático pues tiene dimensión 0, no llega ni a partícula subatómica, ¿no? Un punto matemático es casi la nada, ¿no? Pero ¿qué nada? Porque el universo está compuesto de puntos matemáticos, ¿no? De un continuo. Bueno, voy a borrar. Entonces, con minúsculas tenemos coordenadas eulerianas. Y nótese, aquí está refiriéndose a un conjunto de partículas a un tiempo t0 y al mismo conjunto de partículas a un tiempo t. En esta región, cada partícula sigue su propio camino y no se cruza en el camino de las demás. ¿Ok? A esto le llaman, a t le llaman t0, le llaman tiempo de referencia. Ok. Bueno, ¿qué es lo que se está proponiendo aquí? Aquí se está proponiendo, no se está demostrando, se está proponiendo que cada partícula siga una trayectoria sin cruzarse en la trayectoria de las demás. Dice aquí, cada partícula tiene una posición x1, 2, 3 mayúscula al tiempo 0. Estas son las coordenadas lagrangianas. ¿Sí? Entonces, el conjunto de coordenadas puede usarse para identificar a una partícula en particular. Así, en general, las líneas de cada partícula en un continuo pueden describirse por medio de una ecuación vectorial o ecuaciones de transformación. Aquí tendríamos el mapeo lagrangiano, ¿no? Porque aquí las variables independientes son las lagrangianas junto con el tiempo. Ah, no, al revés, perdón, ya la regué. Esto está mal, ¿eh? Aquí debe ser t. O sea, aquí tienen coordenadas eulerianas y coordenadas lagrangianas. Y aquí el mapeo inverso. Lo que quiere decir, ¿qué quiere decir esta expresión? Ya vi. Que las coordenadas lagrangianas se obtienen al evaluar esta expresión en el tiempo de referencia
que nosotros normalmente tomamos como 0. Entonces, aquí tenemos las ecuaciones de transformación del mapeo lagrangiano y aquí las ecuaciones de transformación del mapeo inverso o euleriano. Fíjense que en las notas yo ya quité euleriano, lagrangiano, euleriano. No. En las notas ya me estoy refiriendo a estas ecuaciones simplemente como ecuaciones de transformación lagrangianas, porque las mayúsculas indican, son las variables independientes aquí, y son las coordenadas lagrangianas. Estas son coordenadas lagrangianas. Despejando de este sistema de ecuaciones, mande. No, nada, perdón, profe, es que acabo de entrar, se me fue el internet. Ok, no hay problema. Bueno, y aquí tenemos las ecuaciones de transformación inversa. Un poco redundante, ¿no? Vean, cuando estas ecuaciones las evalúan en T0, de hecho, les tienen que, el resultado que les da son las coordenadas. ¿Cuál es la posición instantánea en T0 de las partículas? Pues las coordenadas lagrangianas, ¿no? Estrictamente hablando, no están definiendo el mapeo inverso, ¿eh? De estas ecuaciones, evalúen en T0 y obtienen estas otras. Ahora, aquí ejemplitos, ¿no? Pues el caso más sencillo cuando cada partícula tiene una dirección. Esto es algo parecido a la ecuación de una recta, ¿no? R es igual a R0 más K por T por X2. Es algo parecido a la ecuación de una recta, ¿no? Solo que aquí esto depende de las coordenadas lagrangianas. Bueno, nótese que estos autores no tocan el tema de campo de velocidad. No lo tocan. No lo manejan. Fíjense que hasta aquí no lo manejan. Para mí es fundamental, ¿eh? El campo de velocidad es la fuente de casi toda la información hidrodinámica. Ahora, lo que le van a llamar aquí descripción material, la descripción material de una variable